el diálogo interactivo sobre el informe verbal actualizado de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo. Me complace dar la bienvenida a los miembros de la mencionada misión, la señora Marta Baliñas, el señor Francisco Cox Vial, y en persona ambos, y la señora Patricia Tapatá Valdés a través de Zoom. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Invito ahora a la señora Marta Baliñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, a presentar el informe verbal actualizado. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas delegadas y delegados, señoras y señores, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar esta actualización oral de su trabajo de conformidad con la resolución 45/20 aprobada por este Consejo. En septiembre de 2020, la misión presentó su primer informe en el que se detallan casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014. Concluimos que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en ese informe constituyen crímenes de lesa humanidad. En nuestro segundo informe, presentado en septiembre de 2021, centramos nuestra investigación en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes documentados por la misión. Concluimos que los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales. Señor presidente, el gobierno ha anunciado que tomará medidas para hacer frente a la situación de impunidad en Venezuela. Aunque lo que realmente importa es la implementación de las medidas previstas, el reconocimiento de que existe una situación de impunidad que debe ser atendida es desde ya un avance bienvenido. Poco después de la publicación de nuestro segundo informe, el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia en el país, de acuerdo con los estándares internacionales. Este proceso supone una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia. A finales de octubre del año pasado, el fiscal general Tarek William Saab presentó una actualización sobre los avances realizados por el Ministerio Público para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado. Afirmó que, desde que asumió su cargo, 185 personas han sido condenadas por dichas violaciones. Sin embargo, como ha señalado la misión, la falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones. En los últimos meses, se han producido algunos avances en casos emblemáticos investigados por la misión. En diciembre de 2021, un detective y un inspector de SEBIN fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables en relación con la muerte de Fernando Albán en 2018. Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. En febrero de 2022, la 10ª Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad. El 4 de febrero de 2022, el Tribunal 12º de Control Penal condenó a 2 oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Una sentencia anterior contra los 2 hombres que había omitido los cargos de tortura fue anulada. Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y o sus familiares tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna. Según los familiares de los señores Albán y Acosta Arévalo, este derecho no ha sido respetado. También reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo,
tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel. Los casos del señor Albán y del señor Acosta Arévalo son ejemplos de ello. Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieran haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos. Señor Presidente, se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. En nuestro informe de septiembre de 2021 ofrecimos una descripción detallada de estos problemas. A partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La misión considera que una reforma legal por sí sola es insuficiente si no se implementa de modo adecuado. Como parte de este paquete, el legislador modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021, reduciendo varios plazos aplicables a los procesos penales, incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230. De conformidad con las reformas, hemos registrado algunos avances positivos en los casos investigados por la misión. Sin embargo, todavía hay decenas de personas que llevan más de 3 años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada. Además, en la segunda mitad de 2021 se han producido 2 muertes en custodia de personas opositoras al gobierno, percibidas como tal, ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es la muerte del general Raúl Baduel, caso documentado previamente por la misión. Su hijo, Josnars Baduel, quien permanece detenido en el helicoide del SEBIN y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata. Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirléndez Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas. Señor Presidente, como parte de este paquete de reformas, la Asamblea Nacional adoptó en diciembre de 2021 una ley por la que se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Esta ley, que todavía no es operativa, otorga a la Comisión poderes limitados para supervisar investigaciones y formular recomendaciones. Además, los 7 miembros de la Comisión son nombrados por la Asamblea Nacional, lo que pone en peligro su independencia respecto de los actores políticos. En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de estas no solo no reducen, sino que aumentan la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. La misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del artículo 2 transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución. El fiscal general también anunció a finales de octubre del año pasado un plan para abordar el nombramiento de fiscales provisionales. Aunque este plan puede ser un paso en la dirección correcta si se aplica adecuadamente, la misión observa que solo afecta a fiscales en funciones y no adopta medidas para garantizar que el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público. Tampoco ofrece soluciones a otros problemas estructurales dentro del Ministerio Público, como los identificados por la misión en su informe de 2021. Señor Presidente, desde septiembre de 2021
se han realizado algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM, de acuerdo con un decreto presidencial de mayo de 2021. Sin embargo, es preocupante que algunos opositores al gobierno, personas percibidas como tal, no hayan sido trasladadas. Igualmente preocupantes son los informes de que la DGCIM sigue trasladando nuevos detenidos a la bolita. Entre las personas que siguen detenidas en el helicoide de SEBIN se encuentra Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en julio de 2021 y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La misión ha recibido información de que el señor Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en el helicoide a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado. Juan Carlos Marrufo y María Auxiliar Delgado, como se documenta en el informe de 2021 de la misión, fueron detenidos arbitrariamente en 2019 y permanecen en la boleta de DGCIM a pesar de las reiteradas solicitudes de traslado. La misión ha planteado previamente su preocupación en el caso de Orlando Moreno, una conocida figura de la oposición y activista de los derechos humanos que ha trabajado en Foro Penal. El señor Moreno fue detenido en 2017 y acusado de posesión de un artefacto explosivo, delito que conlleva una pena de 2 a 5 años. Tras su puesta en libertad con medidas cautelares en 2017, presentó una denuncia por tortura durante su detención. El señor Moreno no fue citado para confirmar esa denuncia, sino hasta septiembre de 2021. Unos días más tarde, y 4 años después de las denuncias iniciales, se notificó al señor Moreno que la causa de 2017 contra él pasaría a la fase de audiencia preliminar y posteriormente a juicio. El juicio contra él está en curso. Es motivo de preocupación y alarma para la misión que este caso pueda ser un ejemplo del uso del sistema de justicia como herramienta de persecución a los opositores del gobierno. El 10 de diciembre de 2021, Juan Carlos Guillén, abogado defensor de varias personas detenidas por razones políticas, fue detenido. Permaneció incomunicado durante 13 días en la DGCIM de Apure, tiempo en el que su familia no supo su paradero. El señor Guillén era el abogado de Reyes Gabriel Hernández González, detenido en la DGCIM desde septiembre de 2017 y recientemente liberado. El señor Hernández había denunciado que fue torturado antes de que se decidiera su liberación. Posteriormente, tanto el abogado del señor Hernández, el señor Guillén, como el juez que ordenó la liberación, el señor Carlos Jaimes, fueron detenidos por la DGCIM. Ambos siguen en prisión preventiva acusados de corrupción. Señor presidente, hoy la vida cotidiana de los venezolanos y las venezolanas sigue afectada. Han soportado una década de profundización de una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del Estado. Todo esto exacerbado más recientemente por el impacto de COVID-19. La muestra más clara de ello son los más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. A pesar de 2 años de solicitudes que han sido ignoradas, la misión sigue solicitando la colaboración con las autoridades venezolanas. Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año. Instamos a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que sigan prestando mucha atención a los acontecimientos en Venezuela y observen si se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos. Gracias por su atención. Muchas gracias, señora presidenta. Según nuestra práctica, empezaremos por escuchar a la delegación del país concernido. Tiene la palabra el distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Resulta penoso, desde todo punto de vista, volver a malgastar tiempo de este Consejo considerando actualizaciones e informes preparados en laboratorios mediáticos que pretenden legitimar lo ilegitimable. Sin duda que la supuesta misión de verificación de hechos sobre Venezuela será recordada en el futuro como una experiencia sumamente exitosa para despilfarrar dinero en medio de una crisis mundial y también para formar especialistas en leer periódicos y toda fuente secundaria de la que extraen alegaciones y conclusiones impertinentes sobre mi país para complacer a la hegemonía mediática transnacional.
Debo dejar claro, por si acaso no he sido diáfano en el pasado reciente, que mi intervención de hoy no puede ser interpretada como reconocimiento alguno a este hostil mecanismo de monitoreo creado mediante una resolución adoptada por votación en este Consejo con el apoyo de un cada vez más reducido grupo de países. Nuestra presencia e intervención en este diálogo tiene lugar bajo una lógica de defender la verdad, la dignidad y la soberanía de Venezuela y denunciar la existencia politizada de esta misión. Señor presidente, estimados amigos, hace algunos meses afirmé severamente en este mismo espacio y con la ayuda del filósofo Platón que la información proporcionada sobre Venezuela en este tipo de actualizaciones carecía de total virtud. Hoy, reiterando aquel pensamiento, me viene también al espíritu una frase célebre de Charles Maurice de Talleyrand, que podría servir de base para la acción de la misión de verificación de hechos, y cito: hay una cosa más terrible que la calumnia, la verdad. Fin de la cita. Y es que en efecto sería terrible para este tipo de actualizaciones reconocer, con la verdad en la mano, que mi país ha fortalecido e incrementado su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Sería terrible reconocer que especialistas de la oficina ofrecen cooperación y asistencia técnica al Estado bajo un clima de concordia y diálogo respetuoso. Sería terrible para la supuesta misión de verificación de hechos reconocer el fortalecimiento democrático de mi nación y la vocación al diálogo de sus autoridades. Sería terrible, en fin, reconocer el fracaso que supone para la misión seguir levantando informes y denunciar hechos sin basamento alguno y desde un tercer país en el que todo trabajo se hace con aire acondicionado y detrás de un moderno escritorio. Por eso comprendemos que la misión de verificación de hechos prefiera continuar viviendo con la calumnia, pues es la única manera de garantizar su existencia y justificar los cuantiosos recursos financieros que recibe para hablar mal de Venezuela. No existe, pues, espacio hoy para la sorpresa. Al igual que las presentaciones pasadas, esta actualización oral padece de la falta habitual de seriedad, toda una fábrica de innumerables falsedades, medias verdades y fake news en contra de mi país. Su contenido, refrendado por una misión fantasma y elaborado de manera remota, carece de rigor científico y metodológico en el tratamiento de la información y es claramente politizado, parcializado y selectivo. Señor presidente y colegas, ¿cómo puede justificarse que esta misión cuente hoy con muchísimos más recursos financieros que el equipo de la alta comisionada en mi país? ¿Será que existe algún convenio secreto con la Organización Internacional del Trabajo para crear nuevos empleos a costa del buen nombre de Venezuela y no nos hemos enterado? Porque tampoco quiero creer en la generación de empleos ficticios, que están muy de moda, por cierto, en la política europea. La única conclusión válida es que esta presentación está diseñada para abonar la sostenida campaña de mentiras en la prensa internacional, apelando a fuentes anónimas y supuestas informaciones creíbles, con la cual pretenden criminalizar a mi nación y a sus legítimas autoridades. Si la misión realmente estuviese interesada en promover los derechos humanos del pueblo venezolano, debería donar sus recursos financieros para que importemos bienes de primera necesidad que las criminales medidas ilegales coercitivas que ellos mismos legitiman y provocan nos impiden adquirir. Porque queremos ser totalmente claros. Este tipo de mecanismos son cómplices de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela mediante la aplicación de ilegales medidas coercitivas unilaterales que hemos llevado ante la Corte Penal Internacional. Este Consejo y los países que aún se equivocan en perseguir políticamente a Venezuela deben reconocer y apoyar la cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada y el gobierno venezolano a resultas del memorando de entendimiento firmado en 2019 y renovado recientemente, que está dando resultados concretos. Asimismo, debe condenar inequívocamente la aplicación de ilegales medidas coercitivas unilaterales en detrimento de los derechos humanos de los venezolanos. Rechazamos con la mayor determinación esta misión internacional que pretende erosionar la soberanía y la autodeterminación de Venezuela. Jamás aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria. En Venezuela se disfrutan plenamente todos los derechos humanos. Las libertades democráticas se ejercen día a día de conformidad con la Constitución y la ley, y cualquier violación cometida es sancionada sin distinción alguna. Seguiremos trabajando decididamente con este Consejo para la promoción de los derechos humanos sobre la base de los principios universales del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Muchas gracias. Muchas gracias. Informo que la lista de oradores está cerrada. Invito a las delegaciones interesadas a formular preguntas a la presidenta y hacer comentarios sobre su actualización oral. Y en primer lugar tiene la palabra la Unión Europea. En Venezuela.
Según los informes de la misión, continúa la tortura y otros tratos inhumanos, violencia sexual y de género, desapariciones forzadas, detenciones ilícitas, así como detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso a individuos por motivo de su supuesta involucración en acciones para desestabilizar el gobierno. El derecho a la libertad de expresión es una piedra angular de la democracia. La estigmatización, acoso, represión de los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros trabajadores de los medios, líderes sindicales y la oposición, incluyendo a través de la criminalización e intención arbitraria, debe cesar inmediatamente. Instamos a las autoridades a que liberen a los detenidos injustamente por motivos políticos. La impunidad que prevalece por violaciones pasadas y actuales a los derechos humanos es inaceptable. Instamos a las autoridades a que cooperen con todos los mecanismos de derechos humanos, incluyendo la misión y la CPI. En este contexto, la EU subraya que las reformas institucionales deben garantizar la separación de poderes. Celebramos la labor de la misión por documentar la aplicación de las recientes reformas jurídicas en Venezuela. Ese trabajo es esencial para evaluar el auténtico progreso hacia la rendición de cuentas. Reiteramos nuestro apoyo a todos los que trabajan en pro de un futuro democrático del país y negociaciones cabales en México. Señora Baliñas, a la luz de la falta de rendición de cuentas e impunidad flagrante por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, seguimos defendiendo su mandato. ¿Cuáles serían las prioridades de su trabajo para los próximos 6 meses? Gracias. Gracias. Tiene la palabra Alemania. Gracias, señor presidente. Germany Alliance. Alemania se hace eco de la declaración de la Unión Europea y agradecemos a la misión su presentación verbal y expresamos nuestra preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nos preocupan las condiciones en los centros de detención en Venezuela, la muerte del señor Raúl Baduel en un día antes de que se completara su sentencia nos recuerda de manera chocante la injusticia en el sistema de detención al que están sujetos los presos políticos. Instamos a Venezuela a que investigue la causa de la muerte del general Baduel y instamos a Venezuela a que libere a todos los detenidos arbitrariamente. Instamos a Venezuela a que respete los derechos humanos de todos los presos, incluyendo a Javier Parazona, que sigue encarcelado con un deterioro de su situación, como dijeran muchas delegaciones, a lo que se refirió también la misión de determinación de hechos. Instamos a Venezuela a que cumpla los requisitos para que se pueda llevar a cabo la misión de determinación de hechos. Gracias. Thank you. Tiene la palabra Israel. Israel would like to thank the Israel quisiera dar las gracias a la misión de determinación de hechos sobre Venezuela por su puesta al día verbal. Nos preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo prácticas policiales brutales, condiciones carcelarias y violaciones a los derechos humanos, así como acoso a los defensores de los derechos humanos y medios independientes. También nos preocupa el ataque a las instituciones y el del Estado de Derecho, incluyendo la erosión de la independencia judicial en los últimos años. Presidente, también nos preocupa que las fuerzas de seguridad venezolanas sigan intimidando, acosando a los que se oponen al gobierno, incluyendo a través de asesinatos extrajudiciales, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Estos abusos a los derechos humanos siguen siendo posibles gracias a la organización terrorista apoyada por el gobierno y los que arman a las fuerzas de seguridad venezolanas. Tomamos nota de Gustavo Cárdenas la semana pasada e instamos a Venezuela a que libere a todos los presos políticos inmediatamente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Canadá. Thank you, Chair. Canada thanks the members of the fact-finding. Gracias, presidente. Canadá da las gracias a los miembros de la misión de determinación de hechos por su actualización oral. Celebramos la evaluación fáctica sobre motivos razonables para aseverar que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Nos preocupa gravemente la situación continua de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Los esfuerzos por investigar dichas vulneraciones son fundamentales. Canadá apoya la ampliación del mandato de la misión más allá de octubre de 2022 y alienta a otros países, sobre todo a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que
se planteen el valor de dicha ampliación. Hemos tomado nota del espacio cada vez más reducido de la sociedad civil. En este contexto, el hostigamiento de periodistas y medios de comunicación independientes debe cesar. Las personas detenidas arbitrariamente, incluidos defensores de derechos humanos, también deben ser liberados. Reiteramos nuestro llamado reciente durante el examen periódico universal 2022 para que se ponga fin a esta práctica. Recordamos que Venezuela es miembro de este Consejo y, como tal, debe predicar con el ejemplo y permitir a la misión de determinación de hechos del país el acceso al mismo. Hemos tomado nota de 290 casos de feminicidios que se documentan en el informe durante 2021. Estas estadísticas son muy preocupantes. Exhortamos asimismo a Venezuela a que acometa medidas para atajar la violencia sexual y de género. Está planificando la misión continuar investigando violencia relacionada con el género y violencia sexual y ponerle fin a estos delitos. Democrática de Corea. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. El Gobierno de Venezuela sigue cooperando activamente con este Consejo y con la Oficina de la Alta Comisionada dentro del marco del memorando de entendimiento firmado y recientemente renovado en aras de brindar asistencia técnica y cooperación sobre el terreno en el ámbito de los derechos humanos. No obstante, la presentación del informe acarrea un aumento de la manipulación de cuestiones de derechos humanos y la politización en el uso de este Consejo, que se destina a reducir la capacidad política del Gobierno de Venezuela para actuar. La República Democrática Popular de Corea exhorta de nuevo a este Consejo y a la Oficina de la Alta Comisionada que cumplan plenamente con su mandato de promover y proteger los derechos humanos en base a un diálogo y una cooperación genuinos, en cumplimiento estricto de los propósitos y principios consagrados por la Carta de Naciones Unidas, sin hacer un llamado a la coacción, la selectividad, politización o utilizando dobles raseros, lo que implicaría la imposición de estos mandatos hostiles contra algunos países específicos. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra solidaridad para con el Gobierno venezolano en sus esfuerzos denodados por preservar la paz y la estabilidad, garantizar que haya instituciones legítimas y democráticas y que actúen estas en base al respeto a la Constitución y la legislación nacional mediante el diálogo y la cooperación con todos los interlocutores pertinentes. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Paraguay. Independiente y agradece la labor responsable de los expertos que se refleja en el informe oral que acabamos de escuchar. Observamos con profunda preocupación que el Estado venezolano no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones de derechos humanos y combatir la impunidad, muchas de ellas ya resaltadas por la misión en anteriores informes. De igual manera, seguimos con mucho pesar las continuas denuncias sobre graves y sistemáticas violaciones al debido proceso, tales como el derecho a la defensa y la injerencia externa, así como también las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Consideramos de suma importancia que el Estado venezolano lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre la causa de la muerte del general Raúl Baduel, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad y siguiendo el protocolo de Minnesota. Resaltamos el trabajo de la misión durante este tiempo y exhortamos al Estado venezolano a cooperar con los mecanismos del Consejo, especialmente permitiendo que los expertos de la misión puedan visitar el país. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Ecuador. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por su actualización oral y valora su trabajo pese a las dificultades que ha encontrado para cumplir con su mandato. Para mi país sigue constituyendo motivo de especial preocupación los recuentos sobre múltiples casos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, prácticas de represión selectiva y persecución por motivos políticos. Ecuador considera fundamental que se establezcan garantías jurisdiccionales en Venezuela para la protección eficaz de todos los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. Y un sistema de justicia independiente e imparcial es esencial para la efectiva protección de los derechos humanos en Venezuela. Ecuador apoya la demanda de la comunidad internacional para que en Venezuela se desarrollen investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre las violaciones a los derechos humanos, se adopten medidas concretas para combatir la impunidad
y se asegure la rendición de cuentas de los responsables y la reparación a las víctimas. Igualmente, reitera la importancia de garantizar una participación amplia y significativa de todos en los asuntos públicos, incluidas las voces disidentes. Finalmente, lamenta la falta de cooperación de las autoridades de Venezuela con la misión y las insta a cooperar con todos los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Cuba. Gracias, presidente. Ratificamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Reiteramos nuestro rechazo a este diálogo interactivo que proviene de una resolución injerencista y políticamente motivada. Reconocemos los esfuerzos del gobierno bolivariano para hacer prevalecer la paz y el imperio de la ley. Los felicitamos también por la continua promoción y protección de los derechos humanos, así como por la paulatina recuperación de la situación económica y social del país, a pesar de los negativos impactos de la pandemia de COVID-19 y principalmente de la brutal guerra económica y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela, bajo la justificación de impúdicas mentiras y ridículos espejismos jurídicos, políticos y diplomáticos. Reafirmamos nuestra convicción de que están destinados al fracaso la imposición de mandatos cómplices de las agresiones contra los países del sur. En el caso del mecanismo que nos ocupa, no ha podido obstaculizar las relaciones de asistencia técnica y cooperación impulsadas por Venezuela con la Oficina de la Alta Comisionada. Demandamos respeto al derecho a la autodeterminación y a la soberanía de Venezuela y reiteramos nuestro firme rechazo al empleo del Consejo con fines políticos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la República Árabe Siria. Gracias, presidente. La República Árabe Siria reitera su rechazo a que se trate una situación específica de derechos humanos en un país mediante la imposición de resoluciones sin el consentimiento de su gobierno. Este enfoque ha demostrado reiteradamente abocar al fracaso en el logro de consecuencias positivas sobre la situación de derechos humanos. Además, acarrea amenazas graves a la credibilidad del Consejo y sus principios fundamentales. La metodología usada por la misión de determinación de hechos sigue marcada por múltiples fallas que evitan que se presente una visión equilibrada y profesional, pasando por la debilidad y la selectividad de las fuentes de información, la falta de pruebas, el incumplimiento con las medidas de vigilancia sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que han impuesto los patrocinadores de la resolución 4520 sobre las condiciones de vida del pueblo venezolano y sus derechos, ignorando asimismo los impactos que tienen los intentos subversivos por parte de Estados Unidos de socavar la estabilidad de Venezuela mediante su intervención. Agradecemos la cooperación entre la Oficina de Alta Comisionada en el marco de la firma del Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Venezuela, así como los esfuerzos de Venezuela para la promoción y protección de derechos humanos, algo que se demuestra en el tercer ciclo del EPU, que ha traído logros significativos a escala nacional. Esto es algo positivo mediante la interacción y un diálogo objetivo con el país concernido. Gracias. Tiene ahora la palabra Japón. Gracias. Japón apoya rotundamente las actividades de la misión de determinación de hechos. Japón se mantiene preocupado por la situación de derechos humanos que prevalece en Venezuela. Se ha informado de ataques sistemáticos y generalizados contra civiles, incluidos detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas de seguridad, que exigen de una investigación adicional mediante un sistema judicial independiente. Pedimos a Venezuela que brinde apoyo adecuado y coopere con la misión para garantizar la rendición de cuentas de aquellos responsables de estos actos. Nos preocupan las restricciones al espacio cívico y democrático y exhortamos a Venezuela a que respete el Estado de Derecho y ataje estos problemas de derechos humanos. Japón también pide que se reanuden inmediatamente un diálogo nacional y que continúen con esfuerzos pacíficos y constructivos para restaurar la democracia en Venezuela, teniendo en cuenta las recomendaciones de las misiones de observación electas por la Unión Europea y otros.
Deseamos encarecidamente que todos los venezolanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos en el futuro. Gracias. Arigato. Tiene la palabra China. Presidente, el desarrollo de la causa de derechos humanos de un país se tiene que basar en la coyuntura nacional y en las necesidades de su pueblo. Encomiamos los esfuerzos y los logros acometidos por el Gobierno de Venezuela para promover y proteger los derechos humanos. Respetamos la vía de desarrollo de derechos humanos que ha elegido el pueblo venezolano. El trabajo del Consejo de Derechos Humanos debería orientarse por los principios de imparcialidad, objetividad, no selectividad, no politización. Todas las partes deberían involucrarse en un diálogo cooperativo y abstenerse de utilizar los derechos humanos como herramienta política para ingerirse en los asuntos internos de un país o buscar cambios políticos. Las medidas coercitivas unilaterales y ilegales impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela son un acto de acoso del grande contra el más pequeño. Estas sanciones ilegales por parte de Estados Unidos han obstaculizado gravemente el desarrollo socioeconómico de Venezuela, provocando dificultades graves a las vidas del pueblo venezolano y han puesto en grave riesgo el derecho a la subsistencia y al desarrollo de Venezuela. Si las Naciones Unidas realmente se preocupa por los derechos humanos tal y como anuncia, debería hacer todo lo posible para que otros interfieran en los asuntos internos de Venezuela y se impida que se sigan vulnerando los derechos humanos del pueblo venezolano por parte de potencias extranjeras. Gracias, señor presidente. Con la declaración de la Unión Europea. Agradecemos la labor de la Misión de Determinación de los Hechos, expresamos preocupación por sus hallazgos y confiamos en que las autoridades venezolanas den acceso al país a la misión. Constatamos que no se han producido avances significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pese a tímidos avances en la reforma del sistema de justicia, la independencia del Poder Judicial está lejos de estar garantizada. Observamos con preocupación tanto la situación en ámbitos como la separación de poderes y el Estado de Derecho, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, como el deterioro del espacio cívico y democrático, con el hostigamiento y detención de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, el cierre y censura de medios de comunicación y vulneraciones de la libertad de expresión. España realiza un llamamiento a que los conflictos sociales, políticos e institucionales se canalicen a través de la participación democrática y el diálogo y da la bienvenida a las declaraciones expresadas por las autoridades venezolanas sobre la pronta reactivación de las negociaciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Sri Lanka. Presidente, reiteramos que la resolución 4225 y la resolución consiguiente 4520 sobre Venezuela se adoptaron por un voto dividido y sin el consentimiento del país concernido. A adoptar iniciativas específicas de país vulnera los principios de universalidad, imparcialidad y no selectividad estipulados en la resolución de la Asamblea General 60-251 y en el paquete de medidas. Es patente que las medidas restrictivas o punitivas, incluida la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, han reducido la capacidad de Venezuela de promover los derechos humanos de su pueblo, incluidos los derechos socioeconómicos. No obstante, a pesar de las medidas contrarias al país, el progreso específico alcanzado por Venezuela durante la pandemia es algo digno de elogio. Si bien tomamos nota de que Venezuela es uno de los países con menores tasas de contagio y de muertes por COVID-19 en la región, aplaudimos sus esfuerzos por salvaguardar al pueblo venezolano. Exhortamos al Consejo a que reconozca el progreso conseguido en Venezuela y que manifieste compromisos de protección de los derechos humanos y se involucre con el gobierno de Venezuela de manera constructiva. Gracias. La palabra a la Federación Rusa. Господин председатель. Presidente, el problema de defensa de derechos humanos se sigue usando en los países occidentales y en sus partidarios como componente clave para ejercer presión sobre Venezuela. Se esfuerzan en presentar a Venezuela como país que conculca los derechos humanos, pero por otra parte se ignora de plano las consecuencias que tienen las sanciones impuestas por países externos que agravan las situaciones de la vida de su pueblo.
Esta situación es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales ilegales contra Venezuela que socavan los esfuerzos del gobierno para conseguir una recuperación económica y poner fin a la pandemia de COVID-19. Venezuela siempre ha reiterado su deseo de fortalecer el ámbito de los derechos humanos y Caracas, en este sentido, se ha mostrado dispuesta a trabajar con los mecanismos de la ONU en base a la objetividad e imparcialidad, pero este deseo sigue cayendo en saco roto. El deseo del gobierno y del pueblo venezolano no se basa en un llamado efectivo y si no se consigue un diálogo constructivo con el gobierno y el pueblo de este país, no conseguiremos un progreso sobre el terreno. Tenemos que conseguir dejar de politizar la situación en Venezuela y pasar a una cooperación realmente constructiva. Gracias. Je donne la parole à la France. Mesdames et messieurs. Presidente, damas y caballeros, miembros de la Misión de Determinación de Hechos, Francia recuerda que apoya plenamente su mandato y condena que persistan vulneraciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas en particular contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Es sine qua non que se garanticen que los autores de los ataques de esas personas respondan plenamente de sus actos ante la justicia y se indemnice a las víctimas. Francia destaca la importancia de la Corte Penal Internacional para luchar contra la impunidad de Venezuela y pedimos a las autoridades chavistas a que cooperen plenamente con los equipos del fiscal Karim Khan. Francia recuerda a las autoridades que deben poner fin a la tortura y a los tratos inhumanos, incluida la violencia sexual y de género contra las personas en detención y ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y prolongadas y desapariciones forzadas. Francia pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos porque quedan 240 en estas condiciones según la ONG Foro Penal. Presidente, Venezuela hoy debe involucrarse en un diálogo franco y pacífico con el conjunto de los componentes políticos del país. En este sentido, instamos a las autoridades chavistas a que retomen las negociaciones políticas con la Plataforma Unitaria de Venezuela y pongan en marcha las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Para concluir, Francia pide a las autoridades que garanticen el acceso humanitario al país y ponga fin a la represión y los ataques contra las organizaciones humanitarias. Gracias. Merci. Tiene la palabra Yemen. Presidente, hemos visto el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos hacer hincapié en que el mecanismo de investigación del Consejo debe siempre ser aprobado por el Estado concernido y en este sentido debe haber una cooperación constructiva entre ambas partes con el objetivo de ejecutar las decisiones del Consejo. Recomendamos que la cooperación constructiva con el gobierno se tenga debidamente en cuenta. Es necesario, pues, que no se politicen los derechos humanos y que se debatan estos desde una óptica de no selectividad en base a la objetividad. Encomiamos la cooperación de que ha hecho gala el gobierno de Venezuela con los mecanismos de derechos humanos y apoyamos la cooperación continua entre el gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. También pedimos que haya apoyo técnico y asistencia a Venezuela en el ámbito de los derechos humanos para que el país pueda satisfacer sus obligaciones en este ámbito. Gracias. Thank you. Tiene la palabra Suecia. Sweden fully supports the work. Suecia apoya plenamente la labor de la Misión de Determinación de Hechos y agradece por su actualización oral la grave situación de derechos humanos y humanitaria en Venezuela. Nos preocupa gravemente. Exhortamos a las autoridades a que pongan fin inmediata e incondicionalmente a las sistemáticas violaciones y abusos de derechos humanos. La criminalización del trabajo de los opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, líderes sindicales y otras personas de las que se hace un relato o se denuncian en los informes son violaciones que se perciben como injerencia por los intereses gubernamentales y estos deben cesar inmediatamente. Los autores de violaciones de derechos humanos que gozan de impunidad sistémica deben rendir cuentas ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional. Apoyamos a las partes a que retomen negociaciones políticas de buena fe y den pasos para reinstitucionalizar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Señora Baliñas, ¿qué pasos puede dar la comunidad internacional para promover el derecho a un juicio justo, incluida la independencia del Poder Judicial y la liberación de presos políticos en Venezuela? Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Chile.
Presidente, queremos agradecer la actualización oral de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos mandatada por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país valora y reconoce el trabajo de la misión a pesar de las dificultades que ha encontrado para cumplir con su tarea. Chile mantiene su preocupación por la situación de los derechos humanos en el terreno. Las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos persisten y la situación humanitaria es preocupante. Estas condiciones han significado para Chile y otros países de la región una masiva y continua llegada de migrantes venezolanos que buscan mejores condiciones de vida. Como ha constatado la misión, el Estado venezolano no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. Nuestro país sostiene que la solución a la crisis democrática y humanitaria que afecta a Venezuela debe prevenir de los propios venezolanos a través de mecanismos pacíficos y negociados, en especial de los esfuerzos que está realizando la sociedad civil a través del Foro Cívico como articulador entre el gobierno y la oposición. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Belarus. Belarus no apoya la adopción de resoluciones específicas de país sin el consentimiento de los gobiernos de los estados concernidos. Recordamos que la resolución 4520 sobre Venezuela no gozó del apoyo de más de la mitad de los miembros del Consejo. Esto implica que el debate actual se nos ha impuesto por parte de una minoría. Queremos manifestar nuestro rechazo categórico por la práctica de celebrar múltiples debates sobre la situación de Venezuela dentro de una misma reunión del Consejo de Derechos Humanos. No apoyamos el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y estructuras similares porque consideramos que tienen una estructura puramente política en su naturaleza. Estos mecanismos no los consideramos neutrales porque son nombrados sin ningún tipo de criterio universalmente aceptado. Por ello no aceptamos el informe de la Comisión y consideramos que su información es sesgada. Agradecemos los esfuerzos denodados realizados por el Gobierno de Venezuela en el ámbito de derechos humanos y tomamos nota del diálogo crítico que ha celebrado con la Oficina de la Alta Comisionada. Pedimos a los autores de la resolución 4520 que se abstengan de politizar la situación de derechos humanos en Venezuela y que se involucren en el diálogo y en una cooperación constructiva con el país. Tiene la palabra United States of America. Micrófono, por favor. Micrófono para la delegada, por favor. Estados Unidos ha apoyado a la misión de determinación de hechos y apoyamos que se renueve su mandato en septiembre. En septiembre de 2021 se presentó un informe por parte de la misión donde se daba cuenta de la falta de independencia judicial en todos los niveles, incluida la interferencia con presión de jueces y fiscales, la falta de garantías jurídicas en las detenciones, la interferencia con el derecho a un juicio justo y la falta de investigación de presuntos abusos de derechos humanos, incluida la tortura. Todo esto, junto con la intimidación, el hostigamiento y la criminalización de periodistas, trabajadores de medios de comunicación independientes, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros partidarios de la oposición y sus allegados, es algo preocupante. Seguimos pensando que una solución pacífica y duradera a esta crisis solo puede conseguirse mediante una negociación exhaustiva liderada por los venezolanos que pasen por unas elecciones libres y justas para restaurar las instituciones independientes y el Estado de Derecho en el país. ¿Cómo pueden los Estados reinvertir la situación de derechos humanos y los abusos allí cometidos, garantizando la rendición de cuentas en los procesos judiciales? Presidente. Señora Valiñas, I'd like to thank you for your oral Señora Valiñas, gracias por su actualización oral. Animamos a Venezuela a que dé pleno efecto a las recomendaciones previas que ha hecho usted. De quienes continúan contribuyendo con la investigación de la misión. El régimen sigue negando al pueblo venezolano sus derechos fundamentales. Un momento, por favor, embajador. Embajador de Venezuela, punto de orden. Nos vemos en la obligación de recordar la necesidad de mantener el decoro y el uso de terminología adecuada. Confío nuevamente que en la sala
pueda preservarse el tipo de lenguaje al que estamos acostumbrados entre estados igualitarios. Agradezco pues su intervención y su recordatorio y agradecería al representante de Su Majestad Británica, por favor, tomar en cuenta lo que estoy diciendo y devolvernos el oro que nos tienen confiscado en sus bancos. Gracias. Gracias. Recuerdo la necesidad de mantener un espíritu constructivo, al mismo tiempo que cada delegación tiene el derecho a expresarse y, por supuesto, en los documentos oficiales del Consejo de Derechos Humanos se usará la terminología aceptada por Naciones Unidas. Continúe, por favor, embajador. Continue, please, ambassador. Como estaba diciendo, nos preocupa profundamente la persecución continua de personas y organizaciones que realizan trabajos en materia de derechos humanos. Esto debe parar inmediatamente. Pedimos la liberación del director de la ONG Fundaredes, que ha señalado a la señora Valiñas, detenido arbitrariamente desde julio del año pasado. Celebramos los esfuerzos de la misión por recopilar indicios de graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela. Apoyamos el trabajo de la misión y exhortamos a los miembros de este Consejo que apoyen su renovación en septiembre. Have you looked at all into the alleged... Señora Valiña, ¿han investigado los abusos de derechos humanos que han tenido lugar en el arco minero de Orinoco y cómo evalúa lo que está ocurriendo allí? Gracias. Thank you. Tiene la palabra República Checa. Thank you, Mr. Gracias, presidente. La República Checa se suma a la declaración pronunciada por la Unión Europea. Gracias a la misión de determinación de hechos por su actualización, reafirmamos nuestro apoyo continuo a su mandato. La República Checa reitera su profunda preocupación por las vulneraciones continuas de derechos humanos que tienen lugar en Venezuela. Condenamos la persecución de los opositores y los ataques contra la libertad de medios y los actores de la sociedad civil. Nos alarman los informes sobre detenciones arbitrarias e ilícitas basadas en motivos supuestos de implicaciones para desestabilizar el Estado. Exhortamos a Venezuela a que libere inmediatamente a todas las personas ilícitamente o arbitrariamente privadas de libertad. Asimismo, pedimos a Venezuela que restaure la independencia del sistema judicial y que garantice que cualquier acción futura en el ámbito jurídico se vea estrictamente orientada por los principios del Estado de Derecho. Tengo una pregunta para la misión. ¿Cómo puede la comunidad internacional aportar su granito de arena para garantizar que haya rendición de cuentas por vulneraciones de los derechos humanos y conseguir justicia para las víctimas? Gracias. Thank you. Tiene la palabra Nicaragua. Buenos días. Presidente del Consejo de Derechos Humanos. El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de Nicaragua, en representación del pueblo nicaragüense, expresa su profunda preocupación por la instrumentalización de los derechos humanos para sellar al Estado soberano. Nuevamente nos encontramos ante la selectividad y parcialización de este Consejo, entre buenos y malos, según la motivación política de algunos países. La creación de grupos y expertos independientes son el ejemplo del sesgo y obsesión que existen en este Consejo para países específicos. Nicaragua reconoce los esfuerzos de Venezuela en su lucha por la igualdad y equidad, por una sociedad más justa. A pesar de sufrir el acoso y las sanciones ilegales e inmorales de muchos países de este Consejo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Colombia. Presidente, Colombia hace un reconocimiento al trabajo que adelanta la misión independiente para Venezuela y reitera su apoyo para que la misión cumpla su mandato a pesar de la negativa del Estado concernido a cooperar. La misión independiente presentó un informe que da cuenta de la politización, la falta de independencia del Poder Judicial, las detenciones arbitrarias y la falta de garantías para el debido proceso en Venezuela, elementos fundamentales en una democracia. El anuncio por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la apertura de una investigación sobre el caso de Venezuela reafirma que el contenido de los informes de la Misión Internacional Independiente para Venezuela y las denuncias que se han efectuado en este Consejo por violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela no son infundadas.
Alentamos a la misión a continuar con el cumplimiento de su mandato y a compartir sus hallazgos con otros procedimientos especiales, con los órganos de tratados y con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Eritrea. Embajador, tiene la palabra. Señor presidente, es inaceptable que Venezuela esté tratada de manera injusta por el Consejo de los Derechos Humanos a través de esta misión que vilifica y desestabiliza Venezuela bajo el pretexto de los derechos humanos y gasta los recursos, los enfoques de confrontación para servirse de programas políticos de algunos países, violan la Carta de Naciones Unidas. Así que los esfuerzos por respetar los derechos humanos de Venezuela, el derecho a elegir su sistema político y el derecho al desarrollo que sigue su contexto nacional, en el cumplimiento de sus ideales. En este contexto, Eritrea condena el tratamiento injusto impuesto a Venezuela. Venezuela ha hecho importantes avances en el respeto de los derechos humanos y no hay ninguna crisis de derechos humanos que requiera este tratamiento bajo el programa del Consejo de Derechos Humanos. Al contrario, requiere la cooperación de los demás estados en el cumplimiento de las obligaciones según la Oficina del Alta Comisionado. Venezuela ha hecho contribuciones, ha reconocido sus esfuerzos para superar los desafíos y se debe acabar con la confrontación motivada políticamente a través de la misión de determinación de hechos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Polonia. Si bien nos hacemos eco de la declaración de la Unión Europea, quisiéramos hacer observaciones adicionales. Damos las gracias a la misión por la puesta al día y agradecemos los esfuerzos de sus miembros por arrojar luz sobre la actual situación de los derechos humanos en Venezuela. La actualización verbal de hoy y el último informe para el examen de Venezuela en el marco del tercer ciclo del EPU confirman la necesidad constante de seguir y mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Polonia constantemente insta a Venezuela a que promueva, proteja, respete y cumpla los derechos humanos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y cumpla las obligaciones internacionales suyas y que tome medidas inmediatas para acabar con las violaciones a los derechos humanos. Subrayamos la necesidad de garantizar una investigación efectiva de los responsables de tortura y malos tratos. Alentamos a que las autoridades venezolanas cooperen con la Oficina del Alto Comisionado y refuercen la involucración suya con instituciones o mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo en particular los órganos de tratado de Naciones Unidas. Aprovechamos la ocasión para hacer una pregunta. En el último informe preparado para el EPO, la Oficina del Alto Comisionado recomendó a Venezuela que reforzara instituciones y mecanismos para proteger a los menores no acompañados y combatir toda forma de violencia, mejor dicho, explotación y abuso. ¿Acaso la misión ha visto evoluciones de parte de las autoridades venezolanas en este área? Gracias. La delegación de Portugal. With the EU statement. Nos hacemos eco de la declaración de la Unión Europea. Le damos las gracias a la señora Baliñas por su puesta al día verbal y expresamos nuestro agradecimiento por su estimado trabajo. Reiteramos nuestro apoyo a la misión de determinación de hechos. Seguimos preocupados ante la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sigue habiendo preocupación sobre la independencia del sistema judicial y su impacto en su eficacia y justicia. Las violaciones y abusos a los derechos humanos y la falta de un debido proceso documentados en el último informe son profundamente preocupantes. Reiteramos el llamamiento a que se tomen medidas concretas para recuperar la independencia del sistema judicial. Junto con la Unión Europea, Portugal ha condenado la represión y la impunidad en Venezuela y subrayado la necesidad de rendición de cuentas frente a violaciones a los derechos humanos. Instamos a la liberación incondicional e inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y la necesidad de proteger y respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo la libertad de buscar información. Las autoridades tienen la obligación de prevenir el acoso y ataques a periodistas, trabajadores de los medios y defensores de los derechos humanos. Reiteramos nuestro pesar ante la falta de cooperación de las autoridades con la misión y reiteramos la necesidad de que colaboren con esta para responder urgentemente sus conclusiones y recomendaciones. También apreciamos la colaboración de la oficina con
con la oficina y alentamos a que se refuerce esta cooperación. Portugal insta a todas las partes en Venezuela a que reanuden las negociaciones cabales dirigidas por Venezuela en México, sentando la base a una solución pacífica y democrática a la crisis actual, incluyendo a través de elecciones transparentes. Gracias, Georgia. Presidente. Mi delegación le da las gracias a la Misión de Determinación de Hechos por la puesta al día sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Además de lo que dijéramos antes, quisiéramos añadir lo siguiente. Lamentablemente, seguimos siendo testigos de ataques, asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura realizada con impunidad por las fuerzas de seguridad. Nos preocupan sobremanera que la emergencia humanitaria ha dejado a millones sin acceso a servicios de salud básica y nutrición adecuada, sin mencionar niveles de crisis multiplicados por la pandemia, la escasez de suministros y de atención en los centros médicos, la migración de trabajadores de salud han afectado la capacidad de estos centros. Recordamos a los que están en control de Venezuela que cesen la campaña sistemática que ataca a los periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que cesen los arrestos, detenciones arbitrarias, que liberen a todos los presos políticos y organicen elecciones libres y justas. Gracias. Thank you. Tiene la palabra Irán. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. La República Islámica de Irán reitera la necesidad de que este Consejo cumpla su mandato de promoción y protección de los derechos humanos sobre la base del diálogo y la cooperación. Los mandatos específicos a países que carecen del consentimiento del país concernido no serán sino motivo de enfrentamiento y estigmatización. Presidente, la cooperación de Venezuela con la Oficina del Comisionado de Conformidad convenido por el Gobierno y la Oficina debe apreciarse. Los efectos negativos de las sanciones a los derechos humanos no deben subestimarse. Es crítico abogar por el respeto de los derechos humanos a la vez que se imponen sanciones salvajes contra el pueblo venezolano. De hecho, la principal causa del desplazamiento del pueblo venezolano son las penurias económicas causadas por estas sanciones sin sentido que se han aplicado para cambiar el sistema de gobierno del país. El pueblo venezolano debe ser aplaudido por su resiliencia frente a esta presión ilícita y deben rendir cuenta a los culpables. Gracias, presidente. Gracias. Luxemburgo tiene la palabra. Señor presidente, Luxemburgo se hace eco de la declaración presentada por la Unión Europea. Mi delegación desea dar las gracias a la Misión Internacional Independiente por su actualización verbal y celebra su trabajo incansable, importante y reemplazable. Exhortamos a las autoridades de Venezuela que cooperen plenamente con esta misión y la Oficina de la Alta Comisionada y otros mecanismos internacionales y regionales sobre derechos humanos. Luxemburgo comparte las preocupaciones expresadas por la Misión de Determinación de Hechos, en particular en lo relativo a violaciones continuas a los derechos humanos como detenciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, de tratos inhumanos, violaciones sexuales y sexistas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Todas estas exacciones siguen teniendo lugar en un contexto de impunidad casi absoluta. La corrupción endémica a todos los niveles, incluyendo el sistema judicial, cuya independencia y transparencia no se garantizan, corresponde a negar el acceso a la justicia del pueblo venezolano. La represión sistemática e injusta contra los medios independientes y la sociedad civil hace que el espacio civil esté enteramente cerrado. Este hecho subraya la importancia del trabajo continuo de la Misión de Determinación de Hechos. Mi delegación apoya la renovación de su mandato e invita a los demás miembros del Consejo a que hagan lo mismo. Gracias. Merci. Tiene la palabra Suiza. La Suisse remercie la mission. Suiza da las gracias a la Misión de Determinación de Hechos por su presentación. El trabajo realizado por esta, así como el seguimiento de la situación y el apoyo técnico brindado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos in situ, contribuye de manera esencial a informar a la comunidad internacional, a luchar contra la impunidad y mejorar la situación en algunas áreas.
Tanto la misión de determinación de hechos como la Oficina del Alto Comisionado han destacado la reducción constante del espacio de la sociedad civil en Venezuela y la manera en la que el aparato judicial se desvía para convertirlo en un aparato de represión. Las restricciones a la libertad de expresión y otras libertades fundamentales obstaculizan la salida de la crisis. Las detenciones arbitrarias, casos de tortura y malos tratos son numerosos. Ante esta situación preocupante, Suiza insta a las autoridades venezolanas a que hagan todo lo necesario para respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y velar porque las violaciones no permanezcan impunes. En esta óptica, Suiza apoya la firma en noviembre del 2021 de un protocolo de asistencia mutua entre la CPI y Venezuela. Miembros de la misión, ¿podrían decirnos más sobre su colaboración con la Corte Penal Internacional? Muchas gracias. Palabra la Organización de Estados Americanos. Un saludo muy cordial a las y los ilustres participantes en este diálogo interactivo. Valoramos el trabajo que ha realizado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, órgano con el que deseamos trabajar de forma coordinada. Al mismo tiempo, saludamos que la misión haya recomendado al Estado cooperar con la Comisión Interamericana en su informe del 2020. Consideramos que el trabajo de la misión ha sido fundamental en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las desapariciones forzadas. Los hallazgos de la misión son consistentes con los de la Comisión Interamericana, especialmente en lo que respecta a las torturas que enfrentan las personas privadas de libertad, percibidas como opositoras, y la falta de independencia judicial. En este sentido, reiteramos que sin una justicia independiente no hay rendición de cuentas, lo que fomenta la impunidad. En la Comisión Interamericana somos conscientes que el Estado venezolano es cada vez más renuente al escrutinio internacional. Sin embargo, le recomendamos una vez más que dé la anuencia para que la misión pueda visitar el país y adelante su trabajo desde el territorio venezolano. Por último, invitamos a todos los estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a renovar el mandato de la misión el próximo mes de septiembre. Gracias. Tiene la palabra Arabia Saudita. Señor presidente, hemos tomado debida nota de la puesta al día verbal de la misión de determinación de hechos en Venezuela. Presidente, apoyamos los esfuerzos del gobierno venezolano dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Les agradecemos que hayan cooperado con actores regionales e internacionales. Instamos a Venezuela que siga con estos esfuerzos, incluyendo la renovación del memorando de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado para brindar asistencia técnica y recibir asistencia de los derechos humanos. Celebramos los esfuerzos del gobierno de Venezuela por promover los derechos humanos. Presidente, el EPU es el lugar idóneo donde revisar las situaciones de los derechos humanos en Venezuela en el marco de la cooperación y el diálogo que lleve a una mejor promoción y protección de los derechos humanos. También subrayamos los principios de universalidad, objetividad, no selectividad y evitar la politización de los derechos humanos. Gracias. Thank you. Tiene la palabra Bolivia, embajadora. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El Consejo se reúne 2 veces seguidas en menos de 24 horas para considerar la situación de los derechos humanos en un mismo país. Consideramos que esto no contribuye a un diálogo constructivo, y menos aún cuando el país concernido ha mostrado una aceptación y apertura al acompañamiento técnico de la Oficina de la Alta Comisionada y coopera activamente con este Consejo y sus mecanismos. Bolivia rechaza la imposición de mandatos específicos contra países que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido, por no ir en línea con los principios universales de respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrados en la Carta de Naciones Unidas. La resolución 4520 fue sometida a voto y en ese momento apoyada por el gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia en 2019 y mismo que cometió múltiples violaciones a los derechos humanos.
Reiteramos una vez más la necesidad de que este Consejo cumpla con su mandato sobre la base de un diálogo genuino, constructivo y de cooperación, en cumplimiento con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, dejando de lado medidas de coerción, selectividad, politización y dobles raseros. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra Perú. Gracias, señor presidente. El Perú agradece a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos por su actualización oral. Valoramos la información brindada sobre sus recientes actividades, así como las perspectivas sobre sus próximas labores en cumplimiento de su mandato. Destacamos las reuniones sostenidas por los expertos a inicios de este mes con el Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente de la Asamblea General y la Subsecretaria General de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y recalcamos la expresión de apoyo del Secretario General Antonio Gutiérrez a la labor de la misión. Asimismo, reiteramos la importancia de que la misión reciba los recursos necesarios para cumplir su mandato, al igual que los demás mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos. Señor presidente, el Perú considera que la crisis en Venezuela debe ser resuelta por los propios venezolanos, y mi país saluda y apoya decididamente el reciente anuncio del reinicio del proceso de diálogo y negociación en México. Preguntamos a los expertos, ¿cuál es su valoración del reinicio del proceso de diálogo y negociación y de los elementos de agenda que han sido acordados en el marco de dicho proceso? Gracias. Gracias. Tiene la palabra Guatemala. Gracias, presidente. Agradecemos la presentación de la misión de determinación de los hechos, brindando información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Guatemala mantiene su preocupación por las múltiples y continuas violaciones de derechos humanos en Venezuela, en particular por las detenciones arbitrarias, persecuciones por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La liberación de los presos políticos es imperativa. Valoramos y reconocemos la labor de la misión pese a los obstáculos que enfrentan, tal como la falta de acceso al país, y reafirmamos la importancia de que reciban los recursos necesarios para continuar con su crucial labor. Lamentamos la falta de cooperación de Venezuela, miembro de este Consejo, con la misión y con otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Los instamos a cumplir plenamente con su obligación de aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y a cooperar con los mecanismos de este Consejo, en particular con dicha misión. Hacemos un llamado a reanudar las negociaciones de paz y se acepta la celebración de elecciones presidenciales libres, justas e inclusivas con un enfoque de género. Consideramos que el Consejo debe seguir prestando atención a la situación de derechos humanos en Venezuela. Confiamos en que la labor de la misión contribuirá a asegurar la promoción de la verdad y justicia para las víctimas. Muchas gracias. Gracias. Hemos terminado la lista de estados. Pasamos a la lista de organizaciones no gubernamentales. Y en primer lugar le doy la palabra a Freedom House. El 2 de julio de 2021, Javier Tarazona denunciaba ante el Ministerio Público ser víctima de hostigamiento por parte de funcionarios del Estado venezolano en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Allí le abordó una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que sin orden de captura lo esposó y obligó a abordar un vehículo sin placas. Sus familiares desconocieron su paradero por más de 30 horas. Hoy, a un profesor universitario y defensor de derechos humanos se le acusa de terrorismo e instigación al odio, solo por denunciar graves violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana. Su audiencia preliminar fue diferida en 13 ocasiones y aún no se ha iniciado su audiencia de juicio, situación que ya constituye un patrón en los casos de presos políticos del país. Javier, calificado como preso de conciencia, ha sido víctima de desaparición forzada, detención arbitraria, privación ilegítima de su libertad e incluso de torturas como asfixia mecánica y golpes. Aunado a ello, dentro del helicoide, sede del SEBIN, le han suministrado sustancias estupefacientes para obtener información en contra de su voluntad. Su estado de salud se deteriora con el paso de los días, debido a enfermedades cardiovasculares y respiratorias que requieren asistencia médica permanente. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que 11 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano, 3 de ellos en 2021 por denegación de atención médica. Solicitamos ante este Consejo la inmediata y plena liberación de Javier Tarazona, quien no puede morir en la cárcel producto de la criminalización por la defensa de derechos humanos en Venezuela. Gracias. Centre CCPR.
En nombre del Centro para los Derechos Humanos y Políticos y de Transparencia de Venezuela, agradecemos la actualización de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos en Venezuela. En Venezuela, el patrón de gran corrupción ha instalado una estructura con acceso al poder que define todas las relaciones entre el sector público y el privado. Esta estructura corrupta se ha apoderado de la renta y de los bienes públicos venezolanos, desviando a bolsillos particulares los recursos comprometidos para salud, alimentación, servicios públicos, desarrollo y bienestar. Esta gran corrupción no es investigada por la justicia venezolana, pero ya hay 115 casos que están siendo procesados por los tribunales de 21 países. Solo en estos casos el monto de lo supuestamente robado asciende a $50.000 millones. El móvil principal para la violación de derechos humanos en Venezuela es garantizar la impunidad de la estructura corrupta y el beneficio económico personal de los integrantes de la red de corrupción, a pesar de lo que suponen vidas humanas. Esto aumenta la brecha de desigualdad, la migración forzada y perpetúa el deterioro de la vida del 90% de la población. La presencia de la Misión de Determinación de los Hechos es fundamental para Venezuela. Conocer la verdad histórica, proteger y dar visibilidad a las víctimas de gran corrupción y el derecho a conocer y determinar quiénes son los perpetradores y los cleptócratas. Su continuidad es imperativa. Muchas gracias. Gracias. International Service for Human Rights. Soy María Gabriela de Saavedra, esposa de una de las tantas víctimas de detención arbitraria por parte del gobierno de Maduro en Venezuela. Él es el coronel de la aviación, Juan Pablo Saavedra Mejía, quien, a pesar de haber obtenido a su favor una medida por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el 2020, continúa privado de su libertad desde el 2018 sin razones claras. Su causa ha sido objeto de múltiples dilaciones y actuaciones arbitrarias que no reflejan la voluntad de garantizar su libertad y cumplir con el debido proceso. Con esto, el régimen profundiza el sufrimiento que como familia estamos enfrentando día a día. No liberar a Juan Pablo es la muestra de la ausencia del Estado de Derecho. No están siendo escuchadas las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos de las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo a favor de mi esposo. Por el contrario, se profundiza la grave crisis del Estado de Derecho, un poder judicial cada vez menos independiente, se disminuyen los espacios de actuación de la sociedad civil, se mantienen criminalizadas las personas defensoras de los derechos humanos y se limita la libertad de expresión. En general, Venezuela no coopera con las instancias internacionales ni cumple con sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos. Pido para los presos políticos militares justicia, los más olvidados. Gracias. UN Watch. Es la tercera vez que tengo el privilegio de hablar con ustedes. Yo era el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que representaba a mi país cuando era justo y democrático Venezuela. Hoy he escuchado al ministro Lavrov decir que Rusia no está atacando a Ucrania y que no tiene planes de atacar a otros países. Estoy seguro y confío que estas vergonzosas declaraciones deben haber sacudido a todos en la ONU. Habiendo sido miembro del Consejo de Seguridad, experimenté la indiferencia del Consejo respecto a las crisis en Ruanda y en Bosnia y en la ex Yugoslavia. Confío que ustedes miren con lupa lo que está sucediendo en el caso de mi país, Venezuela, y puedan contemplar cómo la Venezuela de Maduro ha tenido un bajo perfil, encarcelando a personas, torturando a personas. Realmente ha hecho un trabajo extraordinario para mejorar el nivel de tortura en mi país y la destrucción de los derechos humanos y de los valores humanos. Confío que ustedes están a la altura de sus responsabilidades como el órgano más importante de las Naciones Unidas para realmente proteger a las personas de todo el mundo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Comisión Internacional de Juristas.
Señor presidente, la Comisión Internacional de Juristas da la bienvenida a la misión de determinación de hechos que nos ha actualizado sobre la situación de Venezuela. Quisiéramos pedir a la misión que hiciera un seguimiento del cumplimiento de Venezuela con recomendaciones anteriores que tienen que ver con la independencia judicial y el acceso a la justicia. Es necesario, teniendo en cuenta las reformas legislativas recientes sobre la justicia que han agravado la situación anterior de impunidad para flagrantes violaciones y abusos de derechos humanos. El proceso actual para nombrar al nuevo Tribunal Supremo de Justicia no cumple con las normas internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, la independencia judicial está amenazada. Nos preocupa la falta de transparencia en el nombramiento judicial en Venezuela y, además, el Comité de Nombramientos Judicial está sobre todo formado por quienes apoyan el gobierno, el partido en el país. Además, nos preocupa muchísimo las restricciones en el espacio cívico, el uso de reglamentaciones financieras y antiterroristas. Por último, instamos al Consejo a que solicite al Gobierno de Venezuela que colabore plenamente con la misión, dándole un permiso para visitar al país y pleno acceso a las víctimas y a la sociedad civil sin que tengan que temer las represalias. Gracias. Gracias. International Bar Association. Gracias. La International Bar Association Human Rights Institute, el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, CEPAS y Acceso a la Justicia expresan sus preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Condenamos el socavamiento y la separación de poderes con impunidad por el gobierno, la erosión de la independencia de la Fiscalía y Judicatura. La independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho, clave para el funcionamiento efectivo de la democracia y el acceso a la justicia. La injerencia alarmante del Poder Ejecutivo en el proceso judicial se muestra por falta de permanencia en el cargo, designación y remoción arbitraria de jueces, en violación del principio de independencia judicial. Los tribunales efectivamente controlados por el Poder Ejecutivo continúan a jugar un papel importante en la persecución de personas críticas del gobierno. Muchos jueces, fiscales y abogados operan bajo la amenaza de represalias. Pedimos atención especial por los 11 años de persecución y procesamiento penal de la jueza Afiuni, donde ocurrieron violaciones graves del debido proceso, tortura en detención y otras violaciones de derechos humanos. Su caso ha sido utilizado por el gobierno para prevenir que otros jueces trabajen de manera imparcial e independiente. Llamamos a la FFM para insistir en la anulación inmediata de la condena y sentencia de la jueza Afiuni y la investigación de las violaciones cometidas en su contra. La liberación inmediata de todas las personas detenidas en violación del principio del debido proceso, anulando cargos y condena, y continuar a monitorear la injerencia del Poder Ejecutivo en el sistema judicial en Venezuela. Gracias. Gracias. Amnistía Internacional. Señor presidente, Amnistía Internacional agradece a la misión de determinación de hechos por su actualización. La política del Gobierno de represión sigue intensificándose a pesar de los esfuerzos del Consejo. Ataques mayores a los defensores en los últimos años. Javier Tarazona, defensor y presión de conciencia, director de Funda Redes, ha sido detenido arbitrariamente desde julio de 2021, acusado de acusaciones de terrorismo sin fundamento. Su salud se ha deteriorado muchísimo debido a la falta de tratamiento médico. Pedimos que se libere incondicionalmente inmediatamente. El Foro Penal y Centro para los Defensores y la Justicia de Amnistía Internacional publicó un informe que detallaba la correlación entre los ataques a los medios contra defensores y la detención arbitraria motivada políticamente. Los datos apoyan que muchos que han denunciado en Venezuela en los últimos años la política de represión incluye un componente de discriminación política que debería ser investigado. Las víctimas de derechos de violaciones de derechos humanos se les sigue negando el acceso a la justicia, verdad y reparación, y los gobiernos siguen negándose a cooperar con la misión. Animamos a la misión, la Oficina de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional y cualquier otro órgano de rendición de cuentas que tenga en cuenta la correlación entre las tácticas represivas diversas del Gobierno a la hora de documentar la responsabilidad penal de las autoridades de Venezuela. Quisiéramos pedir a la misión si han identificado violaciones de derechos humanos que todavía no hayan podido documentar, pero que vale la pena que se investiguen más en los años próximos. Gracias. Thank you. Ingenier Dumont. Joint statement. Señor presidente, hoy venimos con una pregunta, teniendo en cuenta que la misión de este Consejo ha descubierto que el Gobierno de Venezuela, los agentes del Estado y los grupos que trabajan con ellos han cometido sistemáticamente matanzas arbitrarias, tortura, violencia sexual para
reprimir la oposición política y para aterrorizar en general a la población, teniendo en cuenta que estos crímenes resulta que están muy coordinados según las políticas estatales y son parte de una conducta difundida y sistemática que equivale a lo que podemos llamar crímenes lesa humanidad, teniendo en cuenta que los investigadores vieron que el presidente Maduro y los ministros de Interior y de Defensa fueron muy conscientes de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para llevar a cabo los planes y políticas. Teniendo en cuenta todo esto, pedimos al Consejo lo siguiente. ¿Por qué lógica y por qué moralidad puede un asesino condenado, torturador y violador condenados por sus propias investigaciones seguir siendo miembros de este Consejo de Derechos Humanos? Los ciudadanos de todo el mundo se han unido para hacer una petición a Naciones Unidas que pueden encontrar en unwatch.org, Expel Maduro. Por lo tanto, según el artículo 8 de la Carta Fundadora de este Consejo, la resolución 60251, y en nombre de los 189.000 personas que firmaron esta petición, pedimos que Naciones Unidas elimine al gobierno de Maduro de este Consejo de Derechos Humanos. Gracias. Gracias. Quisiera pedir a todos, a las delegaciones, las ONGs, que se adhieran, que se ciñan a un lenguaje decoroso que tiene que ver con el debate que estamos celebrando sobre derechos humanos. Gracias. Y ahora tiene la palabra Advocates for Human Rights, por favor. Es el último orador de mi lista de ONGs. Presidente, nosotros vemos con agrado la actualización de la misión independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela y nos hacemos eco del llamado para poner fin a las flagrantes violaciones en curso de derechos humanos y para que se pida cuentas a los autores y que haya justicia para las víctimas. Nosotros tenemos una representación directa para los clientes que buscan asilo en los Estados Unidos. Nuestros clientes venezolanos han denunciado en muchos casos detenciones ilegales motivadas políticamente. Un cliente, un activista pacífico, fue detenido violentamente por parte de la policía militar durante una manifestación, detenido, torturado, interrogado durante 2 días en la sede militar. Otro cliente fue secuestrado por un grupo paramilitar, apalizado con una enciclopedia mientras estaba esposado y luego le envolvieron en espuma y le apalearon con una porra. Nosotros pedimos que haya este mecanismo que garantice que los paramilitares y agencias del gobierno se rinden cuentas. Esto supone adoptar las reformas para garantizar la independencia de las fuerzas de seguridad del crimen organizado, proteger a personas que denuncian casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También significa adoptar reformas que garanticen una judicatura independiente y que investigue todas las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales. Y por último, pedimos a Venezuela que publique una invitación permanente a todos los procedimientos de mandatos para que lleven a cabo visitas a sus países. Gracias. Muchas gracias. Ahora, habiendo finalizado la lista de oradores, invito a la señora Patricia Tapatá Valdés por Zoom a que responda a las preguntas y comentarios realizados en esta fase, en una primera parte. Gracias. Gracias, señor presidente. El mandato del Consejo es preciso y la misión lo ha seguido en los informes y actualizaciones orales. La presencia de la Oficina de la Alta Comisionada ha mostrado asimismo la preocupante situación, ha ofrecido cooperación y ha logrado visitar a algunas personas opositoras o percibidas como tales por el gobierno que permanecen privadas de libertad de manera arbitraria e irregular. Pero existen vulneraciones graves que no se han podido documentar suficientemente ni dar a conocer aún. Por eso voy a responder a las preguntas de qué se puede hacer desde la comunidad internacional. Los estados pueden contribuir aún más apoyando estos mandatos complementarios que tienen funciones distintas, reiterando su disposición a cooperar para producir avances en el funcionamiento de las estructuras del Estado, del sistema de justicia y de seguridad, y manteniendo con la misma fuerza la observación y el escrutinio internacional que permita continuar la investigación de los hechos. La rendición de cuentas de los autores de los crímenes y el acceso a la justicia para las víctimas se convirtieron hace ya años en estándares esenciales en materia de derechos humanos. Todos
pero especialmente quienes son víctimas queremos recibir buenas noticias sobre la actuación de la justicia y el respeto a las libertades y garantías de los ciudadanos de Venezuela. Eso precisa de asistencia, de cooperación y de mayor investigación y escrutinio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Tapatá. Y señor Cox tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad de responder a las consultas. Me referiré brevemente a lo señalado por el distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Su referencia a Platón me hizo recordar otro grupo de la Grecia antigua, los sofistas, conocidos por construir un argumento sobre una falacia. ¿Cuál es esta falacia? Que nuestros informes estarían sustentados sobre fuentes secundarias. No es tal, salvo que uno considere que documentos oficiales son fuentes secundarias, o que uno considere que víctimas directas de torturas, detenciones arbitrarias, son fuentes secundarias, o si testigos son fuentes secundarias. Si ese fuera el caso, entonces todo nuestro sistema de justicia estaría sustentado sobre fuentes secundarias. Lo segundo es construir una condición que después se utiliza como argumento. Esto es la imposibilidad de ingresar al país. Nuestra prohibición o nuestra imposibilidad de ingresar al país no surge de nosotros, sino que justamente de la decisión de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, se crea la condición y después se utiliza como argumento. Pero lo que es más importante aún es que nuestras conclusiones son tan sólidas, tan documentadas y tan sustentables, que sirvieron de base para la apertura por parte de la oficina de la Corte Penal Internacional de pasar de un examen preliminar a una investigación. Por consiguiente, consideramos, y no solo nosotros, sino que también la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que el informe es sólido y bien sustentado y mucho más allá que fuentes secundarias. Respondiendo directamente a las preguntas de los distinguidos representantes y distinguidas representantes, respecto de la Unión Europea, queremos señalar que en las prioridades que estamos viendo para los próximos 6 meses, seguiremos analizando la estructura y la cadena de mando de aquellas violaciones que identificamos en el primer informe. También intentaremos explorar en otras áreas de la región, y con esto respondo de alguna forma al distinguido representante del Reino Unido, en cuanto a qué áreas veremos. Estamos viendo distintas áreas del país, zonas fronterizas, para justamente ver violaciones que caben dentro de nuestro mandato. Respondiendo a Canadá, efectivamente nuestra intención es continuar documentando, como lo hemos hecho, violencia de género y delitos sexuales y basados en género. En cuanto a lo preguntado por Suecia, creemos, como ha dicho mi colega Patricia Tapatá, que la forma en la cual se puede la comunidad internacional contribuir a que exista un juicio justo y un debido proceso es a través justamente del apoyo de los distintos mandatos, tanto del Consejo, de los mecanismos creados con el Consejo, y aprovecho de comentar que más que una misión fantasma, somos una misión creada por este Consejo de Derechos Humanos, no por fantasmas. Entonces, respecto de los mandatos, y justamente para el tema de debido proceso y de un juicio imparcial, la doble función que cumplimos en paralelo y complementarias, tanto la misión de determinación de hechos como la oficina del Alta Comisionado, a quien obviamente apoyamos e instamos constantemente a seguir sus recomendaciones, es justamente en seguir este proceso de reforma que se está anunciando, de reforma a la justicia, teniendo sobre la mesa nuestro segundo informe, donde hacemos un análisis detallado, caso a caso y estructura por estructura, con el funcionamiento del sistema de justicia. En igual sentido, creo que con eso respondemos a la pregunta realizada por la República Checa. Respecto a la pregunta
del distinguido representante de Polonia. No hemos seguido esa discusión ni hemos dado seguimiento a esa discusión, pero tomamos nota de su importancia. Por último, respecto de lo señalado por la delegada de Suiza y nuestra cooperación con la Corte Penal Internacional. Como entes independientes, tanto la Oficina de la Fiscalía como nosotros no tenemos una cooperación formal. Sin embargo, nuestros documentos son públicos y hemos preguntado a cada persona que hemos entrevistado si están dispuestos que nosotros entreguemos los testimonios si es que no es requerido formalmente por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y cada una de esas personas han consentido a dicha posible entrega. Hasta el momento no hemos tenido una solicitud formal. Respecto de la pregunta del distinguido representante del Perú, nosotros no tenemos una opinión sobre la negociación porque no está dentro de nuestro mandato y ese es un proceso político. Sin embargo, lo que sí decimos es que en cualquier proceso de negociación los derechos humanos tienen que estar presentes y deben estar al centro. Consideramos que, por lo que hemos visto de la agenda, que el primer punto a tratar es justamente la reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia, que se debiese tomar en cuenta nuestro segundo informe donde hacemos el análisis del funcionamiento y de los problemas que pudimos determinar con bases razonables para creer de cómo funcionaba el sistema de justicia. Finalmente, a la pregunta de amnistía, de violaciones a los derechos humanos que hemos visto y que no hemos podido documentar aún, diría que la libertad de expresión es un tema que no hemos podido documentar, las violaciones a la libertad de expresión, y por lo tanto nos gustaría justamente poder documentar. También el tema de reparaciones, como preguntaba el distinguido representante de los Estados Unidos, el tema de reparaciones es un tema que nos ocupa y nos preocupa y por lo tanto también es algo que nos gustaría documentar y dar lineamientos de una posible forma de reparación a las víctimas de derechos humanos. Y por último, la explotación sexual y el tráfico de personas en algunas regiones son también temas que nos preocupan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de la señora Baliñas, del señor Cox, de la señora Tapatá, por Zoom, por las delegaciones y por el trabajo de la misión de verificación y por haber podido venir en persona aquí a acompañarnos. Con esto llegamos al final de este diálogo interactivo. Agradezco a los miembros y a las delegaciones por su participación y vamos a pasar al siguiente diálogo luego de una breve pausa técnica. Gracias.